Bienvenido a una lección sobre el teorema de De Moivre. El objetivo es utilizar el teorema de Moivre para aumentar números complejos a cualquier poder. El teorema de De Moivre hace aumentar números complejos a poderes muy sencillos. Si Rx la cantidad cosine θ más y sin θ es un número complejo, y si n es cualquier número real, luego tomamos este número complejo y lo levantamos al poder de n. Es igual al poder de nx la cantidad coseno nθ más y sin nθ. Así que este es un resultado muy interesante. Este valor de n se utiliza para el poder de r, pero luego es multiplicado por θ para encontrar el nuevo ángulo. Vamos a ver si podemos determinar de dónde viene esta fórmula. De una manera sería comenzar con un número complejo en forma trig y cuadrarlo, o multiplicarlo por sí mismo. Esto le recordará del producto de números complejos en forma trig. Por supuesto, tendríamos rxr o r cuadrados. Luego cuando multiplicemos esto sería lo mismo al ver el video anterior del producto, excepto ahora, los dos ángulos son iguales. Entonces, cuando apliquemos esta identidad de suma para un coseno, ya que el ángulo A y el ángulo B serían lo mismo, tenemos θ más θ o 2θ. Así teníamos el cosino de 2θ aquí, y el mismo para la suma identidad del sino, desde los ángulos A y B serían el mismo. Tendríamos el seno de θ más θ o el seno de 2θ. Si tomamos este z cuadrado y lo multiplicamos por otro z, como vemos aquí, terminaremos con r cubierto, y luego el cosino de 3θ más y sin 3θ. Entonces, lo que estamos notando aquí es que el poder al que se eleva z se usa en el poder de r, pero luego es multiplicado por θ para encontrar el nuevo ángulo. Y este patrón continúa. Otra manera de mirar este teorema sería usar el teorema de Euler, que estado sea al poder de iθ igual cosine θ más y sin θ. Por lo tanto, seguiría que r, al iθ, igual rx cosine θ más y sin θ. Antes de mostrar el próximo paso, lo que debemos reconocer aquí es que nuestro argumento, θ, termina como el ángulo del sino y el cosino. Así que ahora si tomamos esto y lo elevamos al poder de n. Esto es r al primer poder. Entonces tendríamos r a la n, a la i nθ. Bien, ahora nuestro argumento es nθ en lugar de θ. Así que ahora podríamos decir que esto sería igual a r a nx cosine nθ más y sin nθ. Y este es el teorema de De Moivre, que dice que esta levantó al poder de n igual r a la nx la cantidad coseno nθ más y sin nθ. Vamos adelante y vea si podemos aplicar esto. Queremos reescribir esto en forma rectangular, pero lo que hacemos primero es evaluar esto usando el teorema de De Moivre, y luego convertirá esto en forma rectangular. Así que esto sería igual al 2 al tercer poder x el cosino de 3 por 3 pi 4 más sino i de 3 por 3 pi 4. Para que podemos ver nuestro ángulo va a ser 9 pi 4, así tendremos 8x cosine 9 pi 4 más y sin 9 pi 4. Echemos un vistazo al ángulo 9 pi 4. 9 pi 4 sería coterminal con un ángulo de 9 pi 4, 2 pi. Bueno, 2 pi es lo mismo que 8 pi 4, así que esto sería igual a pi 4. Así que este ángulo es coterminal con pi 4, así que lo utilizaremos como nuestro ángulo de referencia. Esto es de 45 grados en el primer cuadrante. Tenemos 8x el cosino de 9 pi 4. Eso sería un raíz cuadrada 2, o raíz cuadrada 2 si lo racionalizamos. Y lo mismo para el sino de 9 pi 4, un raíz cuadrada 2, o racionalizado sería raíz cuadrada 2. Tenemos 4 raíz cuadrada 2 más 4 y raíz cuadrada 2. Plus 4i square root 2. Para usted puede ver si lo convertiremos en forma rectangular primero y luego intentar cubrirlo,
sería mucho más trabajo. Ahora tenemos un número complejo en forma rectangular levantada al quinto poder, y queremos usar el teorema de De Moivre para computar esto. Así que convertiremos esto en la forma trig, y luego levantaremos a la 5ta. Ahora incluyo el círculo de la unidad aquí, porque va a ayudarnos dramáticamente. Recuerde, para este número complejo A igual 1, 2. Y B igual guión raíz cuadrada 3, 2. Aunque este es el plano coordinado rectangular en lugar del plano coordinado polar, podemos usar esto para determinar θ. Recuerde, en el plano de coordinación rectangular A sería X, y B sería Y, así que cuando X es 1, 2 y es raíz a cuadrada 3, 2, realmente estamos aquí, donde nuestro ángulo es de 300 grados o 5π3 radiantes. Entonces eso es útil. Utilice 300 grados. Siguiente somos Fortunate, porque eso es realmente el punto en el círculo de la unidad, por lo tanto R igual 1. Pero recuerda, esto es todo lo que necesitamos escribir en forma trigonométrica. Tenemos un X el cosino de 300 grados más y sine 300 grados, pero estamos tomando esto y levantando a la quinta potencia. Así que usando el teorema de De Moivre, tendremos un al quinto X el coseno de 5 por 300 igual 1500 grados más y sine 1500 grados. Vamos adelante y mire a 1500 grados. Encontremos el menor ángulo positivo que es coterminal para eso. Así que lo que hacer nos tomaremos 1500 grados, divididos por 360. Así tenemos 4, y esos son 1440, tenemos un restante de 60, para que nos diga que esto es coterminal a un ángulo positivo de 60 grados. Por lo tanto que ya tenemos el círculo de la unidad aquí, realmente vamos a usar este punto aquí para determinar estos valores de función. Bien, 1 al 5 igual 1, coseno de 1500 grados. Recuerde en el círculo de la unidad que sería la coordinación X, así que tenemos 1, 2 más y X el seno de 1500 grados. Bien, el sino sería la y coordinada. Tenemos una raíz cuadrada 3, 2x y o una raíz cuadrada y 3, 2. Así que ahí lo tenemos. Este es el número complejo levantado a la quinta potencia. Así que puedes ver, otra vez, si tratamos de aumentar esto al quinto poder en forma rectangular, que sería muy difícil de hacer, pero una vez lo convertiremos en la forma trig y usar el teorema de Moivre, realmente es muy recto, hacia adelante y mucho más fácil. Espero que encontreste este video útil. Tenga un buen día.